La estructura no funciona. Estar guiándose por la estructura, decir que la estructura es tu amiga, no funciona. Dejemos de pensar. Buenas traders, ¿cómo andan? En este video les voy a enseñar un poco sobre cómo vamos a estar desglosando básicamente lo que es el tema del order lock, que creo que es un tema que se escucha demasiado y lo estamos viendo muy interesante. Y bueno, les va a permitir a ustedes tomar entradas realmente bastante objetivas y saber dónde exactamente se encuentran las órdenes del precio. Pero más allá de eso me voy a encargar de desglosarles y desmenuzarles el porqué y la función de este order lock. Entonces nosotros llegamos a ver en el gráfico, ¿no?, la regla de la cual nos presentan el tema del order lock, que nos muestra a nosotros básicamente que es tener una última vela alcista antes de nuestra primer vela bajista, y esto básicamente nos permite a nosotros entender de una manera un poco más lógica qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Saber identificar estas cosas nos van a decir, ¿sabes qué? Con esto nosotros vamos a poder tener una apreciación de qué es un order lock. Primero vamos a empezar con el tema de order lock, ¿no? ¿Qué es lo que es, no? ¿Cuál es la traducción de esto? Básicamente es zona, o básicamente, ¿no?, un bloque de órdenes, ¿no? Un bloque de órdenes, ¿a qué se refiere, no? Y la mayoría nos dice que son órdenes esperando a ser ejecutadas en un caso de will limit o sell limit, y que cuando se activan estas obviamente son órdenes de venta. Recordemos también que las instituciones no tradean como nosotros, bien, no van a tradear de una manera común como con un MetaTrader o demás, sino que ellos tradean a comprar directamente posiciones enormes. Estamos hablando de posición de 10 millones, de 100 millones de dólares, posiciones enormes en las cuales fijan su orden a un nivel de precio específico. Por eso es que llamamos también lo que existe, ¿no?, los niveles institucionales, que son niveles en donde las instituciones han colocado órdenes en las cuales podemos tener reacciones porque se activan órdenes al tocar ese precio, ¿no? Pero tal cual no es como nosotros, que colocamos un sell limit y se ejecuta una venta, sino que para ellos muchas veces cuando el precio está cayendo, ellos ya tienen órdenes de compra por ser cerradas tiempo después y órdenes de venta por ser cerradas también en el momento que se están ejecutando. Las órdenes de venta no buscan obviamente ejecutar un movimiento digamos en dirección a venta, sino que buscan cerrar una orden, ¿no? Tal cual, recordemos que para poder ejecutarse una operación tiene que haber compradores y vendedores. Por esas razones que ellos tienen obviamente esta clase de órdenes u operaciones que podríamos estar teniendo, ¿no? Entonces, primeramente dejar claro que el bloque de órdenes no consiste solamente que nosotros estamos esperando a que funcionen, y también en bloque de órdenes van a haber bloques de órdenes que funcionen y bloques de órdenes que no funcionen. Por eso es que tal cual, si nosotros buscamos crear una metodología con el simple hecho de utilizar un order lock, es donde viene el error, ¿sí? Si no lo saben, yo estoy creando una metodología totalmente gratuita para ustedes. Les dejo aquí el link en la parte superior, en donde ustedes van a poder ver toda la metodología de parte desde una estructura, desde una liquidez, desde un horario, para poder ustedes establecer todo como en un conjunto, y que esto les permita a cualquiera de ustedes poder tener esa situación. Bien, entonces, recordemos, como tal, un concepto por sí solo nunca nos va a poder funcionar a largo plazo, ¿sí?, sino que siempre tenemos que poder colocar conceptos con una lógica del mercado, ¿no? Poder entender verdaderamente el concepto del mercado, que es lo que estoy tratando de enseñarles desde hace tiempo. Así que nada, si no lo saben, vean en el canal, tenemos justamente todos los seminarios que hemos hecho tratando de explicar estructura, liquidez de una manera más coherente y más lógica, que es mi percepción. Y si no, también tienen el tema del tercer ojo, donde nosotros estamos explicando, o estoy explicando, mi percepción de lo que es el sentimiento del mercado, no lo que yo creo saber o lo que yo pienso que va a suceder, sino lo que realmente está pasando detrás de las instituciones, y con eso poder nosotros actuar. Bien, sin más, volviendo a lo que es el concepto del order lock, tenemos que entender justamente que el bloque de órdenes no actuará como nosotros pensamos, sino que va a actuar en base a las órdenes que están colocándose. Entonces, en este caso, órdenes que vamos a poder tener colocadas son órdenes de stop loss, ¿no?, de stop loss de nosotros, órdenes de TP de nosotros, ¿no? Y a su vez vamos a tener órdenes de límites, ¿no? Vamos a tener órdenes de compra y venta, ¿no? Venta, sell, en cuestión límites. Límites que han creado las instituciones por ser ejecutadas. Recordemos que esas ventas o compras son meramente para cerrar posiciones alternas que están teniendo, ¿sí? Entonces, bien, una vez que tenemos eso, vamos a ir a la regla siguiente, ¿no? Que la regla siguiente consiste en que un order lock, lo que es, vamos a identificarlo siempre con los últimos compradores y los primeros vendedores, ¿no? O contrario, los últimos vendedores, como tenemos en la imagen de arriba, y los primeros compradores, ¿no? Esto en una tendencia. En este caso, cambio de tendencia.
¿no? Comúnmente cuando nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, una trendline de este caso, y que nosotros tenemos ese cambio de tendencia, nosotros buscamos a los últimos compradores ejecutados en este punto, ¿no? Una manera como esta, los últimos compradores, y buscamos después a los primeros vendedores que vamos a tener en este punto, es decir, algo más que nada como esto. Y a esto nosotros ya le vamos a llamar orden, lo que es decir, vamos a buscar ejecutarlo. Esto es la primera parte lógica o teórica que estamos buscando de entender, ¿no? Pero también algo que el order lock, si bien puede ser un poco no tan eficiente, es básicamente por el hecho de que estamos hablando que nos vamos a guiar por colores, ¿no? Yo les voy a poner después un ejercicio o un video en donde estamos hablando de correctamente cómo identificar dónde se encuentra el dinero, ¿no? Ya partiendo del concepto de order lock vamos a identificar correctamente de dónde parte ese dinero y en qué vela exactamente está, no dependiéndose de colores, ¿bien? Porque muchas veces podemos tener una vela roja y en esa pueden estarse ejecutando esos últimos vendedores o compradores, perdón, también en una vela roja existen compradores, en una vela verde existen vendedores, ¿bien? Entonces, la regla del order lock en sí es ubicar la última vela verde antes de mi primer vela roja envolvente, ¿sí? Lo que nos dice en el order lock es que vamos a buscar nosotros que esa vela roja envuelva completamente a la vela anterior, ¿sí? Es decir, que busque taparla completamente, algo como esto, ¿sí? Si nosotros tenemos una vela roja en la cual sucede algo como esto, el order lock no es eficiente para ese momento, ¿sí? Siempre vamos a buscar que se envuelva. Bien, Leo, ¿qué llega a pasar si yo tengo una vela así y la siguiente es de esta manera? Bueno, si sucede algo como eso, una característica que yo les puedo sumar para poder también identificar un poquito es vamos a nosotros siempre buscar que la siguiente vela, ¿no? Es decir, esta vela, la primera que está intentando envolver, por lo menos busque rellenar más del 50% de la anterior. Es decir, que si estoy yo viendo que esta vela anterior llena más del 50%, aquí estamos viendo que llena un 70% de la vela, es válido, siempre y cuando la siguiente lo complete, ¿sí? Siempre y cuando la siguiente lo complete. Pero si aquí vemos que nosotros tenemos una velita que está algo como esto, ¿no? Y que yo veo que la siguiente vela me hace también algo como esto, ¿no? Que está ahí muy en duda, básicamente para mí no es una zona tan buena y es una zona que pierde probabilidad. Siempre es algún juego de probabilidades, es lo que sabemos que va a pasar, no lo que creemos que va a pasar. Bien, entonces, una regla como esa es vamos a buscar siempre que la primer vela, ¿no? envuelva completamente a la anterior, ya sea de característica de última vela verde a primer vela roja o viceversa, última vela roja a primer vela verde. Siempre buscar que la primer vela envuelva, es decir, que nos haga algo como esto. Si nosotros estamos viendo que la vela está aquí, no, podemos hacerlo siempre y cuando la siguiente vela nos haga el envolvimiento, ¿no? Siempre y cuando la primera envuelva más del 50%. Si hace esto, como les digo, por ahí es una vela de una menor característica. Una vez que nosotros tenemos ese paso, una vez que nosotros ya identificamos eso, ¿cuándo empieza a actuar como un order lock? ¿No? ¿Cuándo empieza a generar algo? Nosotros vamos a generar básicamente esas zonas o vamos a buscar nosotros la característica de poder llamarlo ya como una zona de órdenes cuando el mercado sale completamente de esa zona, cuando permite que el mercado, una vez que se genera eso, sale y genera todo un desequilibrio. En otro video voy a estar hablando de a qué me refiero con desequilibrios, ¿sí? Mucho más a detalle y cómo poder identificarlos cuando el mercado genera un balance completamente entre uno y otro punto, ¿no? Entonces, aquí una vez que nosotros tenemos esto, ¿no? Lo que vamos a buscar es ya tener por lo menos una vela que esté por fuera o esté cerrando por fuera, ¿sí? Es decir, que se esté moviendo por fuera, es decir, yo tener a partir de este momento que yo tengo, no sé, por ejemplo aquí, vamos a suponer que aquí era una vela bonita, ¿no? Y la siguiente envuelve, acá. A partir del momento que yo tengo una vela ya cerrando afuera, a partir de este momento el order lock funciona, es un order lock funcional, ¿sí? Pero recordemos también que tiene que cumplir con la característica de generar un rompimiento, de generar un cambio de estructura. No es solamente nosotros identificar que en una tendencia, ¿no? Yo tengo esto, ¿no? Y aquí en este punto está sucediendo esta situación. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy teniendo esta situación en este punto de acá. Vamos a sacar esto, vamos a llamar solo a esto y vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Vamos a poner que yo tengo esto en este punto. Bien. Teniendo yo eso, ¿sí? Y teniendo, por más de que yo tenga que aquí cierran,
Es como yo querer estar forzando un cambio de estructura por más de que un order lock sea válido. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. ¿Sí? O muy probablemente haga algo como esto. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y qué es lo que yo quiero desglosar o desmenuzar, que es justamente lo que estamos hablando. Los bloques de órdenes son zonas donde las instituciones dejan órdenes límite o dejan órdenes ejecutadas para ser desarrolladas en un tiempo futuro o cerradas en un tiempo futuro para poder contrarrestar una posición que van a abrir o abrieron. ¿Sí? Es decir, que son básicamente órdenes que ellos ejecutaron, pero no siempre son funcionales para nosotros, es decir, no siempre son buenas para nosotros. Muchas veces vamos a encontrar order locks, ¿sí?, como estos, que son limpios, que son válidos, pero por el simple hecho de ser order locks no es que vayan a funcionar, sino que tienen que cumplir características como un cambio de estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo mostrar un ejemplo aquí en el gráfico, ¿no? Yo puedo mostrar aquí que el mercado, ¿no?, nos genera aquí una última vela alcista y la primera vela es bajista. Esto ya considerase un order lock. Bien, y daremos cuenta que el mercado, vamos a suponer que aquí esta vela lo toca. Bien, el mercado aquí lo que hace es sube, toca la zona y cae. Pero a fin de cuentas no desarrolla el movimiento, no nos cambia la estructura. ¿Y qué es lo que hace? Mientras tu estructura siga siendo alcista, esto lo estoy hablando muy aspecto general, bien, vamos a hablar después por qué la estructura a mí no me funciona, que esto es algo que ya he hablado muchas veces, ¿no? La estructura no funciona, estar guiándose por la estructura, decir que la estructura es tu amiga, no funciona. Dejemos de pensar en que la estructura nos va a ayudar a saber si es alcista o si es bajista, ¿sí? Vamos a entender en videos más adelante por qué yo llamo esto que la estructura no es funcional para estas situaciones y por qué mi título de mi canal es La estructura es una mentira. Bien, entonces vayamos dando cuenta que aquí justamente esto no funciona, sino que tiene que ir acompañado de un rompimiento de estructura para que esto obviamente sea o se vuelva funcional. Bien, y también, nuevamente, no es rompimientos de estructura así porque sí. Bien, ¿por qué? Aquí tenemos un rompimiento de estructura y tenemos un order lock válido, ¿no? Un order lock válido. Esto es una temporalidad de momentum en la cual nosotros tenemos justamente una temporalidad donde no es un tanto desarrollo, donde con un rompimiento no podemos nosotros desarrollar un movimiento tan grande, ¿sí? Después de explicar cómo poder tener operaciones a lo largo de la semana, tener una racha de operaciones de riesgo de beneficios 1 a 8, 1 a 10, 1 a 15, ¿sí? Donde vamos a buscar justamente generar eso. Bien, pero bueno, de vuelta, vamos a buscar siempre que el movimiento se desarrolle, vamos a ignorar que esto pasa, que el movimiento o el order lock lo busquemos ubicar a partir de un rompimiento, siempre, ¿sí? Y después, obviamente, esta práctica, pónganla por lo menos de práctica de 15 minutos para arriba, preferiblemente 1 hora, 4 horas, 2 horas, diario, semanal o mensual, y vean qué tal funcionan los order locks de esta manera, ¿no? Siempre buscando que el mercado genere esos rompimientos, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no, simplemente el mercado nos va a dar una pequeña reacción y después el mercado se va a ir a una dirección totalmente contraria. Déjenme ver por acá si encuentro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el escenario que tenemos nosotros, ¿como cuál? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. No sé, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo un order lock válido, ¿no? Y el mercado nos puede dar una reacción, pero a fin de cuentas se termina yendo en una dirección contraria. En este caso, completa un objetivo, es decir, no lo hace de una manera ineficiente, funciona el order lock, ¿bien? Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces esas órdenes nos generan movimientos, ¿sí? Muchas veces los order locks, siempre order locks, por ejemplo, veo traders que utilizan order locks en time frames de 1 día, 2 días, y son las predicciones que mandan, ¿sí? Si yo me voy a un gráfico, no sé, agarro y borro todo esto, y yo me voy a un gráfico de 1 día, ¿no? Y yo me pongo a ustedes a marcarles un order lock, ¿sí? Y muy probablemente ese order lock a largo plazo funcione. Es decir, yo les pongo a marcar este order lock, ¿no? Muy probablemente este order lock cuando llegue a la zona va a darnos siempre una reacción, ¿sí? Nos va a dar una reacción que probablemente en el día nos permite tener un trade de 100, de 50, 80 pips que nos dé un buen ratio. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que muy probablemente termine pasando? Va a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo una lógica mayor, es decir, por simple hecho el order lock no funciona, sino que tiene que ir acompañado de toda una metodología o toda una estructura de entender la liquidez, los objetivos, por qué estamos trayendo esto, genera un rompimiento o no genera un rompimiento. Bien, entonces, el order lock, ¿cómo lo vamos a ubicar? Vamos a ubicar siempre una última vela de la tendencia, ¿no? Antes de un rompimiento, ¿no? Vamos a buscar aquí, por ejemplo, en este rompimiento de acá, yo voy a buscar la última vela verde, ¿sí?
la última vela verde, aquí, y mi primer vela roja, siempre y cuando sea envolvente. Bien, siempre y cuando sea envolvente. Una vez que yo tengo eso, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí de color verde. Una vez que yo tengo eso, esta zona va a ser mi order lock. Bien, para yo marcarlo, debió haberme generado todo esto, es decir, yo ya tengo velas de este punto, de esta manera. ¿Sí? Y una vez que yo tengo esas velas de esta manera, no que ya están afuera, que ya me generaron un rompimiento, a partir de ahí yo puedo poner mi orden límite, ¿sí? Orden límite siempre. Mi stop loss nunca va a ir literalmente ahí, sino que vamos a darle siempre un pequeño aire. Voy a hacer un video también de cómo colocar el stop loss en los order locks y cómo colocar los límites correctamente, ¿bien? Entonces aquí es donde nosotros ya vamos a buscar ejecutar el mercado. Retrocede, ¿sí? Va a buscar retroceder al punto y se va a ejecutar nuestro trade. Esto aplica para compras, para ventas, ¿sí? Simplemente aplica de manera contraria, ¿no? Las reglas ya las teníamos aquí marcadas en un time frame muchísimo más pequeño. Uy, aquí, ¿no? Estas son las reglas que vamos a estar buscando y esta es la manera en la cual nosotros entendemos los order locks. A ver, voy a explicar detalles de los order locks o pequeñas cosas que no me gustan de los order locks. En los order locks nos guiamos por colores. En los order locks nos guiamos por patrones, ¿sí? Es decir, buscamos una vela envolvente. Bien, y buscamos que sea un color verde después de un color rojo, ¿no? O viceversa. Entonces esto tiende a ser un poco negativo porque nos estamos guiando por un patrón y sabemos que los patrones no están siendo funcionales. Tenemos patrones chartistas, patrones de tendencia y que siempre estos son liquidez. Bien, por ello es que he hecho otro video y lo dejo aquí también en la parte, ya sea en los comentarios o lo dejo en una ventanita por acá arriba, ¿sí? Donde voy a explicarles justamente qué es donde yo busco la vela y por qué busco la vela en ese punto. Así que nada, chicos, yo soy Leo Giusio, suscríbanse al canal y si les gusta, bueno, nos vemos en el próximo video.